una manifestación de la ministra de Salud de la Nación a la que nosotros hicimos referencia esta semana. Nos volvió a enfocar en un tema que nosotros ya hemos tratado en algunos aspectos aquí en el programa y que tiene que ver con qué políticas de salud mental debería implementar el Estado para atender las consecuencias psicológicas que va a tener la pandemia en la sociedad. La ministra de Salud dijo los otros días al hacer referencia, en realidad estaban hablando de la presencialidad en las escuelas y ella, cuando a raíz de una pregunta que le hace el periodista sobre, digamos, los problemas psicológicos que pueden generar en los niños el hecho de la virtualidad y no la presencialidad en las clases, ella dijo, bueno, todos vamos a terminar teniendo problemas psicológicos a raíz de las instancias que estamos viviendo. Le hemos pedido a Rodolfo Parisi, docente, investigador de psicología política aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, director de publicaciones científicas además, que, nos comente en su criterio qué políticas debería implementar el gobierno nacional en materia de salud mental. Rodolfo Parisi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme. Por Este, favor. ¿qué debería hacer el Estado para atender esta situación en la que estamos y evitar que salgamos más golpeados de los que ya estamos? Mirá, eh, generalmente hay políticas destinadas a atender la salud mental que son dirigidas a cuestiones puntuales. Por ejemplo, qué sé yo, acompañar o proponer o profundizar que mejore la salud de la población, etcétera, etcétera. Hay otras políticas que son políticas que además sostienen la salud de la gente cuando hay trabajo, cuando hay tenés la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Esto te lo planteo en este sentido. Nosotros vamos a salir de una pandemia con enormes problemas económicos, con muchísima gente que se quedó sin trabajo, con muchísima gente que perdió su negocio. Entonces va a haber que atender, por un lado, la situación económica, porque eso también va a propender a mejorar la salud en la gente. O sea, la va a sacar de la angustia, la va a sacar de sus problemáticas. Va a haber que ver cómo se puede hacer una transición de trabajos que sean estos trabajos independientes, que son la gente cuenta propista, para ver si pudiera hacerse, como le llaman los españoles, una transición ecológica a trabajos más estables, ¿ok? Eso, digamos, en términos generales. Si nos vamos al tema más puntual, esto que dijo la ministra se viene hablando hace mucho tiempo en el campo de la psicología y se viene hablando en muchos lugares en el mundo, en Argentina también se ha hablado. Mira, el año pasado, en abril del 2020, ya habían investigadores ingleses que hablaban si la próxima pandemia iba a ser la de la salud mental, ¿ok? Ajá. Digamos, porque había que ir viendo, evaluando y refinando intervenciones para abordar los aspectos psicológicos, los sociológicos, los neurocientíficos. ¿Se entiende? Digamos, porque, a ver, acá tengo que plantearte esto un poco para poder entrar a algunas propuestas de política, Mario. Sí. A ver, vos acá tenemos, por ejemplo, por la cantidad de muertos que llevamos en el país, se calcula que hay unas cerca de 7 millones de personas afectadas por esa pérdida, ¿ok? Se hace un cálculo estimativo que por cada muerto hay 9 personas afectadas, padres, madres, hijos, nietos, amigos, vecinos. Entonces tenemos una población de 7 millones de personas en nuestro país que están afectadas por un duelo en medio de una crisis sanitaria y política y económica, ¿ok? Ujú. Después vos tenés, por ejemplo, que hay otro factor que preocupa mucho,
que son las secuelas que va a dejar el COVID en la gente que ha tenido COVID. Si vos vas a la historia, te vas a encontrar que en la gripe española de 1918 se estima que hubo 50 millones de personas muertas por la gripe española. Pero después que pasó la gripe española, se produjo una enfermedad que se llamó encefalitis letárgica, que dejaba a la gente semidormida, ¿ok? Por días, por meses. Es más, eso nunca hubo cura. Murió 1 millón de personas por encefalitis letárgica. Entonces, vos te encontrás en este momento que como el virus toma en cada organismo diferentes vías, diferentes caminos, aparecen diferentes secuelas. Entonces, la gente que ha salido del COVID y que ha tenido secuelas, diferentes tipos de secuelas, y te puedo hablar de gente que está muy cercana a mí, tienen vacíos mentales, falta de oxígeno, pérdidas de memoria, y cuando van al médico, el médico no sabe qué decirle, ¿se entiende? Porque no hay casuística sobre esto, Mario. Entonces, vos tenés que, además de, digamos, de todas las problemáticas que uno más o menos ve, son las problemáticas que no se sabe qué va, digamos, qué va a pasar, ¿no? Encontrás por otro lado, por ejemplo, ¿cómo te puedo? A ver, espérate que no me estoy perdiendo. Encontrás, por ejemplo, cuestiones que ya se habían estudiado en otros países cuando hubo las enfermedades infecciosas como el ébola, como el SARS, ¿no? Que fueron las consecuencias que implicó poner a las poblaciones bajo aislamiento. Más allá que vos salvas la vida de las personas, generás enormes problemas psicológicos que se agravan por el miedo y que se agravan por las incertidumbres de las enfermedades, ¿no? Por otra parte, si el confinamiento en muchos casos se ha dado en espacios pequeños durante periodos prolongados, bajo la amenaza de que podés enfermarte, eso produce una... A ver, algunos autores hablan de desintegración de la salud mental. Yo planteo que los aparatos psíquicos están, de todos nosotros, están trabajando al borde. ¿Se entiende? Por eso es que a lo mejor nos cambia el humor. Totalmente, nos cambia el humor, nos afecta el sueño, digamos, hay una dificultad porque vos no podés, en la gente que se tiene que quedar a trabajar en el domicilio, hay una dificultad porque no hay una separación entre el afuera y el adentro, el trabajo está dentro de tu casa, ¿se entiende? Entonces te cuesta cortar el trabajo, esto vos lo sabrás, y hay mucha gente que está y que te trabaja hasta altas horas en la noche, los fines de semana, porque no podés ponerle límite al trabajo, porque vos antes ibas al trabajo y volvías a tu casa y había una cuestión ahí diferenciada. Por otro lado, por ejemplo, ha aumentado la soledad, ha habido una reducción en las interacciones sociales, la gente no se junta con la misma asiduidad, no ves a tus amigos, no te puedes abrazar, ¿ok? Y además en las familias, muchos te comentan el cansancio de estar permanentemente juntos, que en otros momentos no acontecía, ¿no? Exacto. Vos vas teniendo, por otro lado, la pérdida de la rutina habitual. ¿Qué significa eso, Mario? Mira, las personas nacemos, hacemos rutinas, proyectos, creamos sociedades, creamos hábitos, porque esa es la forma de olvidarnos que nos vamos a morir, que somos sujetos mortales, ¿ok? Ahora, cuando aparece una pandemia que está expresada a través de un virus que mide entre 50 y 140 nanómetros, o sea, es invisible a los ojos humanos, ¿no? Pero ha puesto de rodillas al mundo. Cuando aparece eso, en realidad te rompe todas las certezas. ¿Te das cuenta? Rompe las certezas porque la muerte anda más suelta y porque nos tenemos que encerrar para que la muerte no nos agarre, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión que genera mucha angustia. Mucha angustia porque digamos, vas perdiendo la certeza, ¿no? Entonces, los aparatos psíquicos tienen que estar todo el día luchando contra ese equilibrio.
¿no? Entonces, bueno, digamos, el panorama es complejo. Yo no quiero ser pesimista porque en realidad de esto se va a salir, pero se va a salir con ciertos daños. A ver, yo a veces hago la comparación con los traumas que quedan después de una guerra. Bueno, justo ¿Okay? te estaba por preguntar eso. Si lo que se habla de un paralelismo de las consecuencias de la pandemia con los efectos que quedaron en las personas que combatieron en las guerras, Si vos si hay ese paralelismo. Mira, eso es algo que se va a estudiar a futuro en términos de cuando vos puedas hacer estudios epidemiológicos y establecer qué es lo que quedó. Ahora, hay poblaciones, digamos, hay sectores poblacionales como la gente que trabaja en la salud, que está, sus aparatos psíquicos están a punto de explotar. Digamos, es gente que está con unos niveles de estrés inmensos. Ahí vos tenés una población que está en riesgo, que encima es la que nos cuida, ¿ok? Después vos tenés la población que perdió a alguien muy cercano y que de aquellos que te hablé, te hablé de 7 millones de personas, es un número muy alto, Claro. donde además permanentemente están llegando noticias de que se sigue muriendo gente. Y aun cuando uno haga lo que los psicoanalistas llaman una renegación maníaca, o sea, vos te hagas el distraído con el tema, y aun cuando vos te enterés que ayer murieron 12 personas, son 12 personas de tu sociedad, ¿se entiende? Son vecinos, digamos, algún impacto te genera. Pero eso se va a ver después. ¿Por qué te digo después? Porque, digamos, cuando se plantea que van a quedar problemas de carácter psicológico, lo que no se sabe es qué problemas van a quedar, porque el hombre y las mujeres, las personas somos intangibles, entonces vamos a tener una multiplicidad ¿Y cómo nos cuidamos de eso? Bueno, ahí está el tema. De eso yo creo que ahí es donde yo creo que tienen que haber políticas públicas, y tienen que haber políticas públicas en términos en los que el Estado salga y, por ejemplo, los Estados refuercen la atención en los servicios de atención pública primaria, ¿ok? La atención de la salud mental. Sí. O sea, que cuenten con más psicólogos, con más psicólogas, que haya mucho trabajo, por ejemplo, de carácter grupal, ¿no? Que se pueden hacer grupos de autoayuda, que se conforme una estructura y un dispositivo que apunte a acompañar el proceso de desestresamiento de la población, ¿ok? Y eso que se puede hacer a través de consultas telefónicas, a través de atención de emergencias, ¿no? Por otro lado, tenés que hacer una evaluación epidemiológica, tenés que tomar muestras poblacionales significativas, ¿no? Y establecer qué emergentes van apareciendo, y cómo se dieron esos emergentes a través de la pandemia. Tenés que ir perfilando, como yo te decía, nuevos dispositivos de seguimiento de esos emergentes. Porque a ver, en salud mental no existe la epidemiología. ¿Entendés, Mario? Sí. En el campo de la psicología... Por eso, por eso yo me quedé con él cuando vos dijiste que Sí. si la próxima pandemia no será la de la salud mental. Claro, y no es para meter miedo, sino es para estar alerta, ¿ok? Y esto te lo planteo porque yo lo vengo leyendo hace mucho tiempo. He estado trabajando mucho en el tema de la pandemia, desde el mismo momento en que surgió. Habrá que, por otro lado, plantear, por ejemplo, también políticas epidemiológicas que hagan la detección precoz de cualquier otra pandemia. ¿Me escuchás lo que te estoy hablando? Sí. Porque eso es parte de un aprendizaje que tenemos que tomar y es parte de algo de lo que tenemos que estar alerta. Si bien habían habido pandemias, no habían alcanzado a ser pandemias, habían sido endemias, como la que te nombré, la del SARS o la del ébola, ¿ok? No había habido, hacían 100 años, una pandemia como la que vivimos en la actualidad. Entonces, va a haber también que reforzar eso,
¿Por qué? Porque cuando nosotros volvamos a... más o menos se estima que en septiembre, octubre va a estar mucho más tranquila la cosa por la cuestión de vacunación y porque se está viendo lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en los países del norte, ¿no? Se van estableciendo comparaciones en términos de respuestas inmunes, en términos de aplicación de vacunas, etcétera. Entonces hay un cálculo que más o menos plantea que en septiembre o en octubre esto va a ir mejorando. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a volver a la calle así nomás? ¿Vamos a volver a las reuniones de un día para otro habitualmente? No, va a haber todo un proceso de transición en el miedo. Va a haber gente en el medio, perdón. Va a haber gente que no va a querer salir a la calle. Va a haber gente que va a tener miedo a juntarse con el otro. Va a haber gente que va... A ver, Mario, hay mucha gente que está sola y que desde que empezó la pandemia no ha mantenido relaciones sexuales porque tiene miedo de juntarse con otra persona, Mario. ¿Entendés? Porque tiene miedo al contacto físico. ¿Te das cuenta? También hay que prever y pensar como, digamos, en términos de políticas públicas, de actuar de manera lo antes posible y que se vayan desarrollando planes de emergencia y de respuesta en crisis. Para sintetizar, Parisi, discúlpame, Sí. porque me voy quedando sin tiempo, pero para sintetizar, Sí. entonces, primero, digamos, hay políticas de índole general que inciden en la salud de la población, por ejemplo, las decisiones económicas, sociales, etcétera, que toman los gobiernos. Y en materia de salud, estrictamente, habría que poner más acento para detectar los problemas de salud mental que se vayan presentando para poderlos atender lo antes posible. Eso es. Que eso de alguna manera, por ejemplo, en nuestra provincia, desde que empezó la pandemia, la gente que maneja salud mental pusieron números, un número telefónico donde vos podías llamar y se han hecho muchos seguimientos. El tema es lo que venga después. Y por supuesto que va a haber que reforzar los sistemas de atención primario e incluso poner en marcha dispositivos, porque va a haber mucha angustia flotante. Mira, Mario, yo también lo que planteo es lo siguiente. La gente que ha venido manteniendo mucho equilibrio mental, cuando pase la pandemia se va a desinflar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ha estado, digamos, ha estado haciendo lo que se llama una sobreadaptación. Ajá. Entonces ha estado haciendo esfuerzos ingentes para mantenerse y después te venís abajo. Mira, Mario, cuando una persona sale de una situación de muchísimo estrés, eso después termina generalmente en una depresión. Entonces, cuando tenemos a toda una población, a un país entero, porque nosotros estamos hablando de nuestro país, cuando tenemos un país entero bajo estas condiciones, cuando esto termine, y bueno, va a haber un agotamiento y van a haber también respuestas por ese lado en términos de angustia, pánico, miedo, y va a haber que salir a atender también a esta gente, ¿entendés? Rodolfo, ¿cómo están viviendo desde su sector, obviamente, los psicólogos, psicólogas que están trabajando ante esta situación? Me imagino que no es una tarea fácil. No, porque mira, yo no me dedico a la clínica, ¿ok? Claro, pero están atravesando lo mismo que todos, obviamente, Sí, ¿no? sí, por supuesto, y ha habido que modificar los dispositivos, porque, por ejemplo, a ver, acá hay una ausencia del cuerpo. Si bien la virtualidad nos ha permitido seguir trabajando y hacer un montón de cosas, hay una ausencia del cuerpo y entonces los colegas que trabajan en la clínica tienen que trabajar a través de teléfono o hacer terapias a través de pantallas, ¿entendés? Donde hay una ausencia del cuerpo. Y ese reacomodamiento no es un reacomodamiento muy simple porque porque no podés, o sea, supliste porque no quedaba otra, un dispositivo por otro dispositivo, pero que además es un dispositivo que es imperfecto porque la internet se te corta todo el tiempo, porque vos estás trabajando con el otro y tenés interferencia, porque, ¿se entiende lo que digo? Sí. Entonces, porque eso va sumando también angustia al que trabaja, no solamente al que está del otro lado. Ha habido un aumento muy grande de demanda de atención psicológica. Eso
yo lo he charlado con gente acá del Colegio de Psicólogos, ¿te das cuenta? Que te lo van contando. ¿Por qué? Porque ha habido una emergencia de angustia, porque hay pánico en mucha gente, porque hay fantasía suicida, porque ha habido aumento del consumo de, por ejemplo, alcohol, ¿te das cuenta? Entonces sí, claro que está muy, digamos, también está estresado el sistema psicológico, ¿se entiende? No es para que la gente se asuste por esto, pero digamos, también toda la comunidad psicológica se ha visto envuelta en esto. Primero, porque somos parte de la pandemia, pero porque tenemos que dar respuesta y porque no están la gente en las condiciones habituales en sus ámbitos naturales de trabajo. Claro, efectivamente. Y que perdón, la última, Mario, antes de cerrar. Muchas veces terminamos en cuestiones re comunes, esto que nombrabas vos, Rodolfo. Por ejemplo, el tema de la comida, estar tantas horas encerrados en una casa, o el tema de los cigarrillos, por ejemplo, que vivimos ante esta situación. Entonces tenemos que tratar de pensar incluso, por ejemplo, los dolores corporales que puede generar los problemas de salud mental, ¿no? Por supuesto, porque esto viene de la mano de sedentarismo, como vos dijiste, viene de la mano de... A ver, rápidamente, estos no son objeto de estudio lo que te estoy diciendo, pero la gente ha ido atravesando diferentes momentos. En una época cocinaba, se puso a hacer pan, engordó, en otra época se dedicó a gastar en la tarjeta de crédito, en otra época se deprimió, o sea, pero en realidad todas esas cuestiones tienen de base yo te diría una base más bien que no te voy a plantear como depresiva, pero sí una base melancólica. Cuando perdemos algo significativo, que es la habitualidad, la cotidianidad, no es fácil para nosotros. ¿Se entiende? A ver, pensalo en un término muy simple. Muchas veces vos entrás en vacaciones y los primeros días no sabés qué hacer cuando dejás de ir al trabajo, porque cuesta mucho habituarse a eso. Bueno, pensá si... Los famosos 3 primeros días. ¿Cómo? Los famosos 3 primeros días. Exacto. Pensá qué le pasa a una persona que se jubila. ¿No? Bueno, entonces, vas de ese lugar, volvés al lugar donde se inicia una pandemia, que es algo inaudito, para lo cual no estamos preparados y para el cual no tiene fecha de terminación, y entonces, bueno, digamos, es inevitable que empiecen las alertas y que surjan los emergentes que están ligados con la angustia y que tienen que ver con aquello que tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir a esto. ¿Quién no se ha preocupado, quién no se ha asustado de que no le pase? Y en todo caso, el que no se ha asustado es porque hace una negación maníaca. Claro. Rodolfo, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un gusto enorme, un abrazo para todos. Chao, hasta luego, muchas gracias. Rodolfo Parisi, docente e investigador de psicología política, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Bueno, Javier, nos vamos. Así es. Nos vamos a encontrar mañana aquí en este mismo punto del día, un minutito después de las 7. Muchas gracias, Verónica Miranda. Gracias, Javier. Muchas